¿Mm? Pasamos ya al siguiente. Aquí hay el esquema de la estructura, ¿no? Son los muros de hormigón, este muro de hormigón. Después tiro atrás para explicar que no lo he explicado bien. Entonces, este es un muro de hormigón que en realidad a través de los ascensores y el pilar llega hasta aquí, ¿no? Y este, a través de las escaleras, llega hasta aquí, ¿no? Entonces, estos dos están apeando estos muros, ¿no? Lo digo porque cuando veis la maqueta veis que estos dos muros, que es lo que sobresalen, yo tranquilamente los cortamos, ¿no? Se cortan. Porque en realidad, aunque los cortes por aquí, están continuando por allá, son súper estables, ¿no? Esto lo hacemos para crear una sensación exterior más frágil, más de algo como más escultural, ¿no? Y bien, pasamos por allá. Esto veis la sección. Hay la gran jásena en voladizo, esta jásena que en diagonal, que toda esta parte de aquí es el restaurante, la zona de instalaciones, y la otra jásena por abajo que está peando, y en medio tienes las salas de exposiciones, ¿no? Veis una hasta aquí, la sala de exposiciones, que cuando sales ver la ciudad a través de aquí. Esto es muy alto, o sea, esto de aquí son 2 metros y pico, que tú sales y la ciudad la ves por debajo, ¿no? Entonces, este decalado te sirve porque a cota de lo que es la sala grande tienes toda la sala de conferencias, ¿eh? Y la parte de arriba de lo que es el restaurante ya te colocas encima del pequeño volumen del otro cuadrado, ¿no? Y tienes una gran terraza con las vistas hacia el río, ¿no? Yo, cuando estamos hablando de que el edificio queríamos que fuera una puerta es una puerta, no era pasar por debajo del edificio. Lo digo porque un momento dado me preocupaba decir, bueno, podemos pasar por aquí, es esta puerta, ¿qué pasa con el edificio, con el volumen de detrás, del otro volumen, ¿no? Y bueno, dijimos, pues hacemos un jardín, ¿no? Es este jardín, este agujero que te impide pasar por aquí debajo, ¿no? Y que este jardín vas al subterráneo donde situamos lo que es el anfiteatro, ¿no? Entonces también llega luz hacia la parte interior, ¿no? Y esto hace que muy claramente entendamos que la puerta es pasar por debajo de este volumen y no del otro, ¿no? Entonces el lobby está desconectado de la estructura, es un edificio aparte, este pequeño de aquí, que avanza hacia la calle, ¿no? Que la tenemos aquí. Pasamos. La estructura fue bastante simpático el hacer el edificio, porque primero hicimos toda la parte de hormigón, después colgamos las jásenas, ¿no? La jásena de arriba, la jásena de abajo, y en medio queda la gran sala. Y la gente de la ciudad de Zaragoza no entendía nada, ¿no? Que se pensaba que estábamos haciendo un edificio industrial, ¿no? Fue simpático. Después, bueno, lo explicaré más tarde. Fijaros aquí los muros como son dobles, ¿no? Por aquí pasará todas las instalaciones, ¿no? Estos dos muros. Después también veréis como mi voluntad de que el edificio parezca pequeño, cuando en realidad es enorme. Veis la proporción de personajes respecto a la estructura, ¿no? Pero hay todo de trucos para que parezca pequeño. Por ejemplo, la escalera, ¿no? La escalera que no cabía en el cuadrado, porque en la planta, en el cuadrado de en medio tengo que ponerlo todo. Y me cabía una escalera, pero no me cabían dos. Entonces no me quedó otro remedio que sacarla fuera, porque bomberos me exigía una escalera más. Entonces yo no quería que la escalera llegara hasta abajo, no quería que se viera escalera, ¿no? Entonces la escalera, un momento dado, salta por al otro lado del muro, ¿lo veis? Por aquí. Y por el otro lado también, salta por aquí y por el otro lado. De aquí se va y baja a esto. Y entonces la baranda está cogiendo toda la altura. Esta baranda tiene más de 3 metros de altura y se convierte como en un ornamento de lo que son estas mamparas. Todo esto es un poquito estas grandes
barandas, todo es para cambiar la escala, para que nada nos esté diciendo que lo que es un piso o lo que es... El resultado es que es un edificio grande, pero que parece pequeño, ¿no? Esto es el lobby, ¿no? Y bueno, la planta baja, y pasamos aquí. Cuando llegamos al... las plantas de la sala grande, ¿no? Me pedían mucha neutralidad, me pedían que nada, las paredes lisas, los techos lisos, querían, porque decían que el protagonismo tenía que ser las obras de arte, ninguna expresión me permitieron, pero yo quería que no presentara a la ciudad dos cajas ciegas, así volando, que la ciudad no supiera qué pasa dentro. Entonces me costó convencer al cliente de que me dejara abrir estas ventanas aquí. Entonces estas son unas ventanas que son una galería, ¿no? Tú tienes la sala de exposición, sales por aquí y ves la ciudad a través de una gran ventana y después continúas viendo la exposición por el otro lado, ¿no? Esta es la cota de la sala grande que tiene todas las salas de conferencias por encima de la cota de la aula pequeña, ¿no? De las exposiciones pequeñas. Entonces, ya en la cota de arriba, que estoy en el bar, allí yo expreso, se ve, ya lo veréis después en las fotos, se ve toda la estructura, la geometría para dividir lo que eran las oficinas y lo que era el restaurante, me permito ya toda clase de expresión, ¿no? Y sin complejos, ¿no? Yo estuve en todo lo que eran las salas muy contenida, y ya cuando llego al piso de arriba, que no tengo la responsabilidad de las obras de arte, me libero, ¿no? Lo veréis después, ¿no? Bueno, esto es cuando bajo, esto es lo que os decía, el jardín que desciende, ¿no? En la cota subterránea donde se ponen todos los almacenes, todo, es bastante complicado el tránsito de las obras de arte, el tránsito de los materiales, el piano que tiene que llegar a escenarios sin cruzar, bueno, pero lo resolvimos todo bien. Y bueno, el jardín que llega, que es este agujero, y tú cuando desciendes desde el lobby, coges los tickets en el lobby, ¿no? Desciendes por las escaleras mecánicas, y cuando llegas abajo te llega la luz por el jardín este que hemos abierto. Se ha disparado la alarma. ¿Estáis oyendo alarma? ¿No? Bueno. Bueno, aquí el proceso de construcción, ¿no? Las grandes ventanas que tenemos en las salas de exposiciones, ¿no? Que también son ventanas que todo es grande para esconder un poco la gran dimensión del edificio, ¿no? Estas tienen casi 6 metros de altura, 5 y pico, lo veis cuando veis el edificio de viviendas detrás, os dais cuenta de lo grande, pero en cambio te da una sensación de pequeño, ¿no? Trabajando, después también hicimos todos estos en fachada, perforamos la cubrición del aluminio con agujeritos que por la noche sale la luz y está convirtiendo, yo digo que es un edificio que en lugar de ser iluminado es el que ilumina la ciudad. Bueno, estas son las ventanas que os decía, ¿no? Y esto es lo que os comentaba, ¿no? Estos grandes muros que se cortan, ¿no? Que dan esta sensación de fragilidad, pero que se aguanta absolutamente sencillo, ¿no? Entonces el lobby, yo quería que el lobby tuviera una estructura totalmente aparte, pero hay esta gran jásena que esta sí que cuelga de la estructura principal, pero todo el techo ya es una estructura propia, ¿no? Esto es lo que podríamos llamar la gran puerta, ¿no?
Entonces, el lobby, la estructura de este lobby, hay estos pilares, ¿no? Es este gran techo que se aguanta con esta gran jásena, que sí que se conecta con la estructura general del edificio, pero después habían estos pilares, y estos pilares, yo no quería hacer los pilares que aguantan una losa, ¿no? Sino algo más dinámico, que siempre dos elementos comunican más dinamismo que uno, y si estos dos elementos se cruzan y están bañando, ay, ¿qué he hecho? Perdonad, y están bañando de luz, veis, estos pilares no están aguantando la losa, lo que aguantan los pilares es esta cruz, y esta cruz es la que aguanta la losa, y esta cruz está metida dentro de un lucernario. Entonces, este lucernario está iluminando estos pilares y la luz, con luz natural. La luz natural siempre es cambiante, ¿no? Entonces, y todo lo que es cambio expresa dinamismo, ¿no? Entonces, estos pilares un poco son los personajes que te acompañan a la parte de detrás de donde encontramos los ascensores, ¿no? Esto es el cuadrado, ¿no? El cruce donde están todas las instalaciones, bueno, las comunicaciones. La escalera me pedían absolutamente cerrarla por incendios, pero yo creo que es una pena que hoy en día las escaleras se han convertido como en la parte menos importante del edificio, pero nos obligan a cerrarlas. Aquí estas ventanas, yo creo que un edificio público siempre te ha de mostrar, siempre has de saber dónde estás, ¿no? Entonces, cuando bajas por las escaleras, estas ventanas que son de vidrios de 5 centímetros contra incendios, pero sí que siempre te estás mostrando en qué posición del edificio te encuentras, ¿no? Bueno, esta escalera es que cuando bajas estás viendo la ciudad por un lado y el edificio por el otro. Bueno, vamos pasando, pero si no, el gran pilar, ¿no?, que te lleva a las salas. Estas son las salas con la puerta de la galería, estas son las galerías, ¿no? Y veis cuando llegamos a la planta de arriba ya está la estructura, la viga pasa, esto es la viga que traspasa así sin ningún complejo el edificio por en medio. Las guías que me pedían para hacer el restaurante más pequeño, estas cortinas, pues las pongo con geometrías más dinámicas y más caprichosas, ¿no? Pero es como mucho más expresivo. Arriba ya estoy liberada de lo contenido, ¿no? Y grandes ventanas, la luz llega por un patio exterior, ¿no? Y bueno, y veis que a la cota del restaurante al final aparece la terraza. Ya estoy encima del volumen, del otro volumen, ¿no? Y esto que os decía, cuando llegamos al edificio de abajo, cuando llegamos a la sala de conferencias, que estamos bajando por los ascensores, pero la luz te está llegando por el patio, ¿no? Entonces es un edificio que de fuera parece muy compacto, muy, muy hermético, y en cambio cuando estás por dentro es totalmente transparente, con mucha luz, ¿no? Esto es la sala de conferencias, ¿eh? Y este es el jardín que os decía, ¿no? Que bajas y además está orientado poniente, que las conferencias siempre se hacen por la tarde, entonces cuando sales tú tienes toda la luz de poniente que te está llegando, ¿no? Bueno, y por la noche este edificio se convierte como en esta lámpara cogiendo el color azul, que es el color de la casa, ¿no? La casa se caracteriza por este color, ¿no? Bueno, explicado ya contexto, un pequeño pabellón en Melbourne, otra vez es el contexto lo que me está... Esto es una foto fea de Google, ¿no? Estoy tratando de abrir la ponencia de la otra que estaba atrás. ¿Perdona? ¿Decías algo? No, nada, perdón, un exabrupto, nada más. Nada, bueno. Bien, esto es Melbourne. Me llaman para hacer un pabellón en Melbourne. Es un pabellón de una mecenas que cada año regala a la ciudad. Anteriormente a mí había Renculjas, esto es la huella del pabellón de Renculjas,
y tengo el honor de estar entre medio de Renkulhas y Glenmurcutt. El año pasado fue Glenmurcutt. Este año creo que por el corona no ha habido nada, ¿no? Y yo cuando llego a Melbourne, a mí me llaman por teléfono y me cuesta mucho pensar el proyecto. Me dijeron hacer este pabellón. Es un pabellón en medio de un parque que sirve para actuaciones. Cada día se hacen como 5 o 6 actuaciones. Está abierto, es público. Tienes una misma base. Cada pabellón tiene que anclarse en el mismo lugar. Y cuando me llaman para hacer el pabellón, a mí no se me ocurría nada. También tenía la presión de que había hecho el Renkulhas, lo otro. Pensaba, Dios, además cada año es uno distinto. El programa tampoco era nada, ¿no? Porque cuando el programa es complejo tienes muchas cosas a que cogerte, ¿no? Pero el programa era simplemente hacer una cubierta para que se pudieran hacer actos, ¿no? Bueno, yo he de decir que cuando llego al parque, me inspiro, ¿no? Primero veo el pabellón del Renkulhas y veo cómo funciona el pabellón. Veo lo bueno y lo malo que para mí tenía el pabellón o no. Pero lo que más gracia me hizo es, ¿veis estas redondas de aquí? Aquí hay unos pequeños montículos, se ven en la foto de Google, ¿no? Este de aquí, este de aquí. Son pequeños montículos, aquí hay otro también. Y así, me hizo mucha gracia ver cómo la gente se sentaba en los montículos, ¿no? O sea, tenía todo el césped para sentarse en todas partes, pero estaban todos sentados así en el montículo, ¿no? Y después aquí también había una fuente, ¿no? Entonces empecé el proyecto pensando en los montículos. Aquí veis cómo yo dibujo el contexto. Para explicarle a la gente del estudio, les explico. Me dibujo las redonditas, que son estos montículos, me dibujo la fuente y me dibujo lo que es la base. Nosotros teníamos que hacer cualquier cosa, pero los cimientos tenían que ser estos, ¿no? Entonces, la primera idea fue un poco papiroplexia. Cogí, es decir, que yo llegué muy despistada. Llevaba ya algunos meses en que me habían dicho que tenía que ser el pabellón, pero no lograba pensar nada. En cambio, llego al lugar, veo y ya en el avión, con unos pequeñitos papeles, ya hago el proyecto, ¿no? Y llego al estudio, les enseño los papeles y ya empezamos a trabajar en maquetas. Porque me pedían también como 200 lugares, 200 asientos, ¿no? Entonces, yo con la observación de aquellos pequeños montículos que la gente se había sentado, yo digo, yo voy a hacer montículos, ¿no? Para que la gente se siente en los montículos, ¿no? Y al mismo tiempo me sirvan para aguantar el plano, ¿no? Cojo un plano, lo doblo, ¿eh? Entonces este plano se apoya en esta pata y el otro punto se apoya en el montículo, ¿no? Cojo dos y ya el proyecto, ¿no? Entonces también he de decir que la mecenas me dijo que tenía toda la libertad del mundo, podía hacer lo que me diera la gana, pero que por favor no lloviera, ¿no? Porque se ve que los pabellones pues habían tenido problemas que se mojaban. Entonces a mí me hizo gracia porque era la única preocupación que tenía la mecenas y era el agua, el agua, el agua. Yo dije, bueno, vale, voy a protegerles del agua, pero quiero hacer algo con el agua, ¿no? Entonces, la agua discurre, me preocupé de ver cómo cuando llovía el agua discurría y entonces había unos grandes canalones y el agua iba a parar a este pequeño montículo, ¿no? Entonces era un juego también con el agua, ¿no? Este ya es el proyecto que les entregamos, ¿no? Ya situado. Esto es la planta, ¿no? La planta de los montículos con las gradas, ¿no? El pavimento lo hacemos también con un juego siguiendo los montículos, ¿no? Es acolchado, es un poco, es como si fuera goma. Estos, en los parques de niños que se pone este pavimento, porque me hacía gracia, no quería poner hormigón, no quería poner nada duro. Tú estabas en la hierba, entonces quería que se sintiera como
blando, ¿no? Entonces por aquí me iban diciendo que por aquí pasaba mucho viento. Yo dije, bueno, vale, tienes un montículo, el otro montículo, porque hay 2 montículos que aguantan, pero un tercero lo creo para protegerte del viento que me picaba por aquí, junto a la pata, ¿no? Entonces, por esta zona de aquí estoy protegiéndome por el viento y por allí estoy viendo la ciudad, ya lo veréis. Porque yo lo que quería era convertir, porque cuando vi el del Renkuljas en realidad funcionaba muy bien, era un espacio bastante cerrado en que la gente cuando estaba dentro se sentía como muy cobijado, pero cuando no había nadie se veía un espacio vacío, ¿no? Ahora en estos momentos lo han situado porque estos pabellones después se sitúan en distintos lugares de la ciudad. El del Renkulja lo han colocado delante de la biblioteca y está funcionando muy bien porque es una sala. Pero a mí me preocupaba que el edificio, cuando no hubiera nadie, se quedara vacío, ¿no? Sintiera que fuera vacío. Entonces yo quería que el pabellón diera sensación de cobijo, pero que cuando estuviera vacío fuera como un techo que te cobija y las gradas, un sitio que te puedas sentar mirando a la ciudad, ¿no? Esto es ya el pabellón acabado, ¿no? ¿Veis? Son 2 capas de madera con en medio un metraquilato. Hay una capa, la capa exterior, aparte de que hace un acabado bonito, me sirve para que la lluvia cuando caiga amortigue el ruido, ¿no? Porque un metraquilato siempre se convierte en un tambor, ¿no? Entonces ya como tiene 2 capas, una por abajo, otra por arriba de madera, la lluvia no hace ruido, pero en cambio la ves deslizar entre medio de las 2 capas, ¿no? Esto es ya el pabellón. ¿No veis? Esto, la gente pasa por aquí, se sienta de la ciudad, pasa de largo y cuando funciona también está funcionando. Lo veréis, hay estos montículos que yo quería que se sentara la gente, después el ayuntamiento me puso muchas pegas porque tenían miedo que se subiera la gente por los techos, ¿no? Entonces tuve que hacer una baranda y al final se pudieron sentar poquito, ¿no? Pero las cubiertas que acaban apoyándose en el montículo tienen el gran canalón que lleva. Este es el gran canalón, ¿lo veis? El agua discurre, la veis llegar por aquí, veis cómo llega aquí y de aquí el agua llega al montículo, ¿no? Estos. Y bueno, aquí es con la gente, ¿no? Al final la gente se pudo sentar pues solo en este trocito, porque lo demás lo tenían súper prohibido. Pero es un elemento escultural. Siempre los edificios buscamos que tengan un valor escultural, pero que respondan muy bien al contexto y que respondan muy bien al programa, ¿no? Siempre tenemos que lidiar con las 3 cosas, ¿no? Contexto, programa y valor plástico, ¿no? Y para lograr un valor plástico potente, a mí me resulta fácil cuando hago esquemas muy simples, ¿no? Parece que cuando resuelves el programa y la relación con el contexto, con esquemas muy simples, el resultado es siempre mucho más potente, ¿no? Bueno, esto es una anécdota, pero me pidieron, yo tenía problema de asientos, no tenía los suficientes, me pedían 250, yo había hecho la planta que quedaba muy vacío en medio, porque se pensaba que la actuación estaría en medio, pero en cambio cuando la actuación se ponía al lado en una pata, tenía que pensar asientos para resolver, pero se tenían que desmontar porque no había sitio para el acopio. Entonces me inventé este asiento que son tres planos que se cruzan y después el asiento se gira y lo amarra, ¿no? Y esto acopiamos 50 en nada.
Se fabricaron en Barcelona y se llevaron a Australia, ¿no? Son estos pequeños asientos, ¿no ves? Aquí la actuación está en un lado, ¿no? Ya no se actúa en medio y estos asientos resuelven el poder sentarse en medio, ¿no? Esto de aquí. Bueno. Espero, porque voy a explicar rápido porque es contexto, pero al final estoy explicando el de Barcelona, que es largo. Este lo explicaré muy rápido. Este es un hotel en Mallorca, es un antiguo monasterio, un estilo edificio perteneciente a unos monjes, que se ha convertido en un hotel de 5 estrellas y me piden ampliar el spa y hacer 4 villas, 4 edificios sueltos en el jardín, ¿no? Aquí otra vez el contexto, esto es Mallorca, y Mallorca, los campos cultivables, sobre todo en esta zona de Tramuntana, se resuelven con estos escalones de piedra seca, todos estos son muros de piedra seca. En esta zona, esto es el edificio antes de hacer la intervención, ¿no? Veis que aquí tengo todos estos bancales, ¿no? Y yo lo que hago es decir, bueno, voy a poner los edificios, los voy como a mezclar, porque hay una diferencia de cotas, el hotel está en esta cota y veis que ya hay bastantes terrazas, ¿no? Entonces lo que hago es, en la cota esta de aquí, hago las viviendas. Desde el hotel solo se va a ver las cubiertas. Estos los primeros esquemas feos, pero que están explicando un poco lo que va, es coger el muro e irlo rompiendo para crear las viviendas, ¿no? Esto ya es un poquito más hecho, ¿no? Este muro lo inclinamos, aquí hay una vivienda, otra, ¿no? Aquí ya es el edificio, aquí el spa, giramos el zócalo, toda esta zona es también a cota más baja, es la ampliación del edificio con todo el spa, y estas son las 4 viviendas, ¿no? Aquí esto es visto desde el hotel. Veis cómo el muro se va inclinando, ¿no? Cada villa tiene su pequeña piscina y ninguna villa ve a la otra, ¿no? Y por la parte de arriba es todo un jardín, ¿no? Esto de aquí, queda completamente integrado en el lugar. Esto es la zona de la ampliación. A mí me preocupaba muchísimo no hacer un zócalo de cristal al gran edificio, ¿no? Yo quería que el edificio se asentara de una forma dura, entonces lo resuelvo pues poniendo voladizos, pérgolas, ¿no? Todo para que el cristal quedara en segundo término, ¿no? Y que se crearan sombras, ¿no? Para dar esta sensación de pesadez, hacer una base pesada del edificio y no hacer una fase frágil de cristal, ¿no? Estas son las villas. Aquí aún estaba recién plantada la vegetación, ¿no? Pero cada villa cuando estás dentro de la villa te da la sensación que todo el paisaje es tuyo, porque no ves al vecino, ¿no? El vecino, cada villa mira hacia otro lado, ¿no veis? Esta villa vive aquí, la otra villa vive allá, ¿no? Y tú tienes, esta es la planta, son 2 habitaciones y el salón, ¿no? Y bueno, también otra vez parece que sea muy oscuro, pero esté completamente abierto, con mucha luz, ¿no? Tú entras por aquí, entra la habitación principal, tiene luz por este lado, y la segunda, el muro se rompe y tiene luz por el otro lado, ¿no? Bueno, pues esto. Bueno, ahora aquí es el proyecto. ¿Llevo mucho rato? ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto me queda?
Vamos muy bien, arquitecta. Sí. Ya llevamos 12:30. Uy, no, ni a 1 hora hemos llegado aún. Ah, estupendo. Entonces, no, porque este es el último proyecto, pero es el proyecto un poco complejo y para mí muy querido porque no deja de ser mi ciudad y es en un lugar emblemático de la ciudad porque es el corazón de Barcelona. No sé si conocéis Barcelona, estas son las Ramblas de las Flores, este es el gran mercado de la Boquería y durante muchos años la parte de detrás de la Boquería había sido un roto, que bueno, tenía que ser un edificio en época de Porcioles, en los años 60. Aquí se proyecta un edificio en altura, pero por suerte no se lleva a cabo, pero sí que se lleva a cabo el parking, y con una concesión de 50 años o más. Entonces esto fue como la parte de detrás, como una vergüenza de la ciudad no resuelta, porque expropiar a la gente del parking era demasiado costoso, tampoco estaba muy claro. Entonces se hizo un concurso en que se planteaba las dos fachadas de este roto, ¿no? Ya volveremos atrás con esto. Bueno, sí, es esta zona de aquí. Aquí esto es las Ramblas, esto es el mercado de la Boquería y esto es el parking que veis, tenía era bastante, después veréis fotos, era bastante triste, ¿no? Esto es el hospital, un antiguo hospital de Santa Cruz, donde estaba instalada la escuela, que me piden que se traslade en esta zona, ¿no? Y por este lado me piden que se haga vivienda social. Después, más adelante, me pidieron de proyecto completar la fachada de la Boquería, pero en principio el concurso era la nueva Massana y viviendas sociales, ¿no? Entonces yo me estuve estudiando la ciudad, ¿no? El proyecto, como después veréis, el concurso planteaba una ciudad, una plaza cuadrada, ¿no? Estudiando el casco antiguo te das cuenta que los espacios públicos son siempre fragmentos, siempre el vacío que se crea alrededor de los edificios más emblemáticos y el único como geometría, espacio público con una geometría noble era la Plaza Real, ¿no? Pero la Plaza Real es una plaza que se construye la burguesía pujante de Barcelona, cuando aún estaba dentro de murallas, en que todas las fachadas son iguales, en que miran muy al centro, miran hacia un centro, ¿no? Y que era una plaza que levanta un nivel social alto para verse a sí misma, ¿no? Una plaza que las fachadas se miran a ellas mismas, ¿no? Y se reconocen, ¿no? Yo esto no me gustaba para aquí. El Raval es una zona de Barcelona muy compleja en que hay muchas estratos de diferentes clases sociales que se cruzan. Hay gente venida del extranjero, de emigrantes, también hay gente, pues, intelectuales, gente que ha vivido toda la vida, juventud. O sea, el Raval en estos momentos es complejo, no, complejo y rico, en el sentido de que hay muchas clases sociales, muchas realidades sociales que se entrecruzan, ¿no? Entonces, estudiando la ciudad más antigua, me fijé en lo que es la Plaza del Pino, ¿no? Cómo la iglesia se inserta en la trama y crea pequeñas plazas que se van entrelazando, ¿no? Esto es la Plaza Real que os decía, esta geometría y estos viviendas, ¿no? Estas casas que se miran a sí mismos y que miran todas a un centro, ¿no? Esto de alguna manera es lo que planteaba el proyecto y lo que no quise seguir, ¿no? Esto es la Plaza del Pino, que van creando pequeñas placitas llenas a escala más
más humana, con más anécdotas, ¿no? Y yo me fijé en esto, ¿no? Entonces esto es la marca de lo que me estaba dando el concurso, ¿no? Veis que aunque tenga la voluntad de hacerlo más ancho, pero este edificio, esta plaza de aquí se comunicará con la plaza nueva a través de esta calle, esta otra también lo ancha más, pero yo lo que quería, pensando en la Plaza del Pino, era crear como un collar de espacios públicos, ¿no? Y lo que no quería es tampoco una plaza estática que se mirara, ¿no? Esto es una escuela, ¿no? Esto es la zona que me dan para la escuela, la zona que me dan las viviendas, ¿no? Esto eran viviendas sociales, esta era la escuela más sana, que es la escuela más antigua, ¿no? Y si veis por aquí también este pasaje de aquí, ¿no? El concurso me lo cortaba y me lo hacía llegar con una fachada, ¿no? Esto es la realidad que hemos tenido durante muchos años. Detrás la verdad era una vergüenza. Así estuvo hasta hace poco. Por más de 50 años, en el corazón de Barcelona ha sido esta imagen. Entonces, bueno, yo otra vez digo que hago el proyecto observando el contexto, mirando el contexto, que es lo que me piden. Estas viviendas se van al suelo, es la zona que, bueno, se han ido al suelo ya, ¿no? Pero sí que estas viviendas estaban formando una plaza con unos límites ya definidos, formando parte del casco antiguo que no quería cambiar, ¿no? Pero aquí lo que me doy cuenta es que la importancia de este ángulo de aquí, ¿no? Porque la calle del Carmen es una calle muy transitada, ¿no? Que a través de esta plaza tú enfocabas esta esquina. Para mí esta esquina se convierte en el punto del proyecto. Hay dos elementos que estarán en las dos fotos. Esta foto me marca este punto de aquí y esta otra me manda. Yo empecé el proyecto realmente con esta visión, ¿no? Porque este pasaje, que es el lateral de la boquería, es el que os decía que el concurso me estaba pidiendo que aquí, al final de este pasaje, acabara con una fachada, ¿no? Entonces, esto yo no pensaba que este pasaje no podía acabar nunca con una fachada, por bonita que fuera la fachada, que yo quería que este pasaje, cuando acabara, pudiera tener vegetación, sino no sol, ¿no? Y que la circulación de la gente pasara por, ¿no? O sea, es decir que es un proyecto que hicimos mucho sentados. Yo me fui con gente del estudio, nos sentábamos en un bar que había aquí, observábamos la gente cómo se movía, cómo utilizaban estos espacios. Y con estas observaciones es con las que hicimos el proyecto. Esta es nuestra solución, ¿no? Veis cómo esto es la fachada de... Aquí hay el pasaje, ¿no? Lo primero que hago es esta fachada continuarla por aquí, y el pasaje de la gente pasa por debajo del edificio. Este edificio lo giramos para aquí crear un ámbito, ¿no? Otro espacio, no una calle estrecha, sino un ámbito más ancho y sobre todo un ámbito que se abre para enfocar la esquina que os decía, ¿no? Este espacio lo agrandamos aún más para hacer que nuestro edificio, en nuestra plaza, en lugar de ser una plaza rectangular con un centro claro, fuera más bien una suma de pequeños espacios. Este espacio, esta placita, se suma con esta zona, con esta, ¿no? Y el caminar de la gente pasa por aquí, pasa por debajo del edificio, se va. No, claro, al cortar espacio de los, ¿no? Porque me marcaban los edificios como un bloque así. Yo me corto, claro, tengo de poner en algún lado la volumetría que corto. Entonces, esta volumetría
la coloco aquí en la planta medio, ¿no? Y que me define una zona mucho más, que es donde planto árboles, ¿no? Debajo tengo el parking, porque enterramos el parking, todas las entradas y salidas del parking, la ventilación queda metida dentro del edificio. Tú cuando pasas por aquí detrás, detrás de la boquería, nada te dice que aquí debajo hay un parking, porque todo, a la ventilación, la entrada y la salida, todo está dentro de los edificios, ¿no? Pero bueno, nos apañamos para conseguir aquí 1,5 metros de tierra para poder plantar árboles, ¿no? Entonces toda esta zona está plantada de arbolitos pequeños, ¿no? Que te dan una zona como más íntima. En cambio, toda esta zona de aquí está sin árboles, también para mostrar esta esquina y también para que puedan haber actuaciones, ¿no? Para que si hay, yo qué sé, una fiesta, han habido manifestaciones, ¿no? Porque cuando lo llenas de árboles, sobre todo estos árboles que necesitan jardineras, están ocupando el espacio y es más complicado hacer actuaciones, ¿no? Entonces, lo que queríamos, aparte de hacer este collar de espacios públicos que se van engranando, era también hacer una plaza dinámica, ¿no? ¿No? Esto es la escala de maqueta. Veréis después cómo también en la Massana hago trucos para que no se vea tan grande. Es un edificio, ya os lo explicaré después, es un edificio de 11.000 metros cuadrados en medio del casco antiguo, muy metido, encajado, como toda la voluntad era para que la escala se redujera, ¿no? Esto es lo que os decía del edificio, de viviendas, ¿no? Por donde empezaba el proyecto, que era coger la fachada del casco antiguo, ¿no? De viviendas y continuarla, ¿no? Y la circulación de la gente, pasarla por debajo del edificio, ¿no? Entonces, claro, todo lo que me he cortado por aquí lo tenía que meter en otro lado. Entonces, es esta pata, ¿no? Que me está resolviendo, porque claro, yo quería ganar. Y si yo les digo, mire, lo siento, vamos a hacer 50 viviendas menos, pues seguro que no me hubieran dado el premio. Después, es decir que más cuando ya gano el proyecto, empezamos a construir, bueno, a hacer el proyecto ejecutivo, me llega el encargo de la fachada de la boquería. Yo lo explico después. Empiezo por las viviendas, ¿no? Cómo este edificio está dejando pasar, aquí hay un pasaje, el pasaje también lo dejo pasar por debajo de la edificación, ¿no? Y lo tan importante es el pasaje del lateral que continúa por debajo de nuestro edificio, ¿no? Esta es aquella imagen que os había enseñado primera, ¿no? Continúa, esto ya está construido, como la fachada continúa por aquí, el caminar continúa por abajo y la fachada queda mucho más atrás, ¿no? Ya no es a este primer plano, sino mucho más atrás. Estos son maquetas de trabajo. Cuando, por ejemplo, esto que sale en voladizo, es por aquí tenemos este pasaje, en 1800, por volumetría tenía que llegar hasta aquí, pero yo no quería que al salir del pasaje no viera la plaza, ¿no? Encontrarme con un edificio no era lo que quería. Entonces, por eso hago este gran voladizo sin ningún pilar ni nada, y cuando tú sales de aquí del pasaje, ver la plaza por debajo del edificio. Esto ya es lo que os decía, ¿no? La esquina, ¿no? Es aquella foto que os he enseñado al primero, y los edificios ya construidos. Me preocupaba, ¿no veis? Cómo sigo un poco el lenguaje del casco antiguo, el lenguaje en el sentido de las oberturas son de escala doméstica, ¿no? Y me pongo, ¿no? ¿Veis? Bueno, aquí no se ve bien, o igual, no sé si lo veis vosotros, yo aquí veo la foto a la medio, pero esto está a nivel de la fachada antigua y bueno, como siempre explico que los antiguos tenían el ornamento y nosotros cuando hacemos una fachada jugamos más a un lenguaje más abstracto, ¿no? Veis aquí
las ventanas pues a veces están en una zona de la habitación, o sea, la planta siempre es la misma, ¿eh? Pero a veces la ventana la pongo a un lado y a veces al otro, y esto me da un juego, ¿no? Y después lo que son los salones, saco una caja hacia afuera y en cambio cuando es la habitación meto hacia adentro y esto te da unas vibraciones que es el ornamento de lo que es las viviendas, ¿no? Ahora vamos a la... Esto es una maqueta de concurso. Veis que aquí la fachada de la boquería aún no estaba porque en el concurso no se planteaba la fachada de la boquería, ¿no? Y como el edificio estos 11.000 metros cuadrados que hay, que veis que se resuelven, ya lo veréis después de una manera fácil, no sé si he ido demasiado rápido, bueno, vamos, adelanto un poco aquí para que veáis, ¿no? ¿Cómo se resuelve? Esto es una escuela, son talleres, son clases, ¿no? Y veis lo sencillo que es el esquema. El esquema son dos L's, es este y este, ¿no? Dejando esto de aquí, esta L y esta L de aquí, ¿eh? Dejando en medio un atrio, que recibe luz por esta gran ventanal y recibe luz por el techo, estos lucernarios que veis por aquí, ¿no? Esta calle de aquí, el edificio cuando llega a la calle Hospital, está 1,5 metros más alto que el que llega a la plaza, ¿no? Entonces esta L está una cota y esta otra está otra cota, ¿no? Entonces hay estas conexiones, ¿no? Tenemos estos puentes que unen un nivel con el otro, ¿no? Una L con el otro, aparte de las escaleras, ¿no? Y de los ascensores. Hay dos núcleos. Aquí hay un núcleo de escaleras, y aquí un ascensor, y aquí un núcleo de escaleras con ascensor, ¿no? Volvemos atrás. No, esto, ¿qué hago para que el edificio no se lea 6 plantas? Este edificio tiene 6 plantas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? En cambio, no da la sensación al coger, porque también ahora salto otra vez hacia atrás, porque los de la Escuela Massana, que estaban en el antiguo hospital, que tienen un gran atrio en medio, un gran claustro, ellos estaban preocupados de tenerse que trasladar a una escuela mucho más urbana, en medio de una plaza llena de turistas, ¿no? Entonces me pedían, en el concurso pudimos hablar con los profesores y lo que nos expresaban es esta inquietud de estar encerrados en un edificio, ¿no? Entonces, todo mi esfuerzo fue crear terrazas, crear espacios exteriores. Esto me va bien porque cogemos los volúmenes, al romperlos tú estás creando terrazas. Estás creando una terraza aquí y otra terraza aquí y ya veréis después que en el techo hay otra gran terraza. Y después, para esconder también la escala y también para proteger la intimidad de los chavales, se hace un brisolé cerámico que está cubriendo las ventanas, ¿lo veis? Aquí veis las luces, ¿no? Pero en cambio, el final de cada pasaje, esto que hemos hablado atrás, perdonad, que voy delante y atrás, pero es esto, ¿no? Estos pasajes acaban en una terraza, ¿no? Y veis que se ve aquí, este pasaje, o sea, tú cuando estás al final de todo, aquí hay otro patio que te separa de las viviendas de detrás, tú cuando estás en esta parte, que es la parte más profunda del edificio, a través de este pasaje que acaba en la terraza estás viendo la plaza, ¿no? ¿Qué hago para que no se lea una planta, otra? ¿Veis? Este pasaje de aquí al piso de abajo se inclina. Tiro atrás, ¿no? Aquí hay uno y aquí hay otro. Y la escalera va haciendo esto, va rotando, ¿no? Después estos volúmenes los rotas más
total, que estos volúmenes te dan una imagen plástica, ¿no? Y no lees los distintos forjados, no lees las distintas plantas, ¿no? Es más una composición más abstracta, ¿no? Es esto de aquí, ¿no? Y en cambio toda la parte detrás, esto que se ve más, son las ventanas de los talleres. Aquí se ve, ¿no?, estas conexiones, ¿no?, que acaban siempre con la terraza. Esto es un pequeño maqueta que hicimos, la primera de toda, que ya la primera ya tenía clara estos agujeros que iban a traspasar todo el edificio de lado a lado. Y aquí veis como en la esquina, que es la zona donde todo coge más intensidad, ¿no? Es la entrada, ¿no? Hacemos que los chavales entren por este lado, protegidos un poquito de la gran cantidad de turistas que tenemos en la plaza, ¿no? Y aquí es donde está el edificio en voladizo, donde el edificio tiene más tensión, ¿no? Esto es el Brise Soleil, que nos lo hicimos hacer expresamente para nosotros, ¿no? Es unas piezas cerámicas que te permiten la visión, pero que te protegen desde el exterior, ¿no? Esto veis y que de vez en cuando son horizontales, verticales y están dando un juego plástico a la fachada, ¿no? Son semi-artesanales, lo digo porque todo si hubiera sido industrial, sería el color más homogéneo. Nosotros estábamos buscando todas estas vibraciones en fachada, ¿no? Y decir que este Brise Soleil que tenemos delante no solo nos protege la intimidad de los chavales trabajando dentro, sino también hace que este edificio sea como un telón de fondo de la plaza, ¿no? Porque imaginaros aquí todos los chavales trabajando, así el protagonismo de esta escuela hubiera sido demasiado grande, ¿no? Yo creo que intimidado a toda la gente de la plaza, ¿no? Ver grandes fachadas. De esta manera el edificio es como muy neutro, muy telón de fondo de todo lo que pasa en la plaza. Esto es el atrio, es la entrada, que nos retiramos y hacemos una pequeña plaza para los chavales, y todo esto es el gran cristal, que por fuera otra vez el edificio, como siempre lo estamos haciendo, porque queremos que el edificio también tenga un valor escultórico. Entonces, por fuera los edificios nuestros parecen muy sólidos, pero por dentro son súper transparentes. Esto es la planta baja, ¿no? El bar, bueno, se ve un poco compleja, pero no lo es. El bar está un poco enterrado. Tenemos que decir que esta parte de aquí y esta parte de aquí tiene 1,5 metros de diferencia, pero lo veremos ahora al entrar, ¿no? Queríamos proteger los chavales del tránsito de la gente por la Massana. Está en medio, siempre hay turistas que se cuelan por aquí, y el bar queda más abajo, ¿no? Pero veis que cuando se entra dentro, todo lo que parece muy sólido por dentro está absolutamente lleno de luz, ¿no? Estos son los pasadizos que acaban en las terrazas, ¿no? Y lo bonito es que como el sol está dando por todos lados, pues un edificio que tiene todas las orientaciones, las sombras son cada rato del día son distintas, ¿no? Es esto. El atrio que hicimos, en lugar de hacer barandas, ¿no? Estas son las barandas, hicimos como ventanas. Queríamos hacer ver que este atrio era como una calle, ¿no? Y en lugar de ventana, de una baranda que se aboca al vacío, vamos haciendo estos corredores que miran al vacío, pero a través de ventanas. Esto, bueno, este atrio es como, tiene 3 fachadas, ¿no? El techo con los lucernarios es la tercera fachada. Y estos son el pasaje que acaba siempre con la terraza mirando hacia la plaza.
y veis por dentro, estos brisolei te protegen, te dan intimidad, pero también hay un espacio que los chavales pueden abrir la puerta y se cuelan por aquí, o sea, pueden salir, no a fumar, hoy en día ya no, pero sería el típico lugar que, pero si más no, a tomar el aire, ¿no? Y esta es la sala de pintura. Entonces ya ahora os hago un poquito recorrido, porque así como el edificio cuando mira la plaza es como, se muestra como mucho más libre, está permitiendo todos estos movimientos y cuando se acerca al casco antiguo, porque toda esta plaza la hacemos nuevo nosotros, este edificio pues tiene mucho espacio delante, pero así que va llegando el edificio con la L, va llegando a la zona de casco antiguo, que es más consolidado, se vuelve más plano, más tranquilo, las aberturas son más pequeñas también, se van haciendo más plano. Nos permitimos este pequeño gesto, aquí está la biblioteca, que está, pero este pequeño gesto lo hacemos para darle más visibilidad desde la plaza, ¿no?, a la puerta de este teatro, ¿no? Este teatro siempre, pobrecito, ha estado aquí entre medio de calles sin ninguna visibilidad. Entonces nosotros en planta baja giramos, ¿no? Hacemos, esto es la puerta, ¿no? Entonces la parcela nos llegaba hasta aquí, ¿no? Y nosotros en planta baja lo giramos para manifestar la puerta, ¿no?, que es esto de aquí. Ya cuando llegamos a la calle Hospital, pues ya veis que el edificio se vuelve plano, coge un color más parecido a lo que tenemos al lado. Esta es la salida de los camiones, porque aquí el parking han de pasar camiones muy grandes para llegar al mercado, pero la salida y la entrada de los... Pero esto era un requerimiento del concurso, la salida y la entrada del parking tenía que formar parte de los edificios, ¿no? Y esto ya dando la vuelta, es como el edificio también hace un voladizo, porque a medio concurso, no, a medio encargo, nos piden hacer la fachada de la boquería. Es esto de aquí. Entonces, yo os digo que no quiero hacer una fachada, que este edificio, que la boquería nunca había sido un edificio, que la boquería era una plaza nunca terminada, estos porches de al lado, esto tenía que ser otra plaza como la Plaza Real, pero nunca se termina. Se cubre un mercado que tenía que ser provisional aquí, que tenía que ir a otro lugar y se coloca aquí de manera provisional, pero ya se queda permanente. Pero es una estructura bastante sin poca calidad, que posteriormente se hace un bloque de oficinas no demasiado afortunado, y me piden que haga una fachada, ¿no? Yo digo que no, que hacer una fachada aquí sería convertir en edificio lo que nunca había sido un edificio, ¿no? Me dicen, bueno, pero tenemos problemas de sol, problemas de lluvia, problemas de viento. Dije, bueno, pues dejadme solucionar estos problemas, pero no con una fachada, dejadme solucionar a mi manera, ¿no? Entonces, mi manera fue hacer unas cubiertas mucho más bajas, hacer unas cubiertas más bajas que entraban dentro del edificio, seguir un poquito Primero empezamos en el estudio siguiendo la misma estructura, pero ¿qué pasaba? Este edificio, que no es demasiado afortunado, yo no lo amo, y tenía una presencia muy grande en la plaza, yo lo quería poner en segundo término, pero siguiendo los pórticos de la fachada, aquí, de la boquería, aquí se me convertía casi en un frontón. Le estaba dando aún más importancia a este edificio. Entonces, surgió la idea de, en lugar de hacer pórtigos, hacer como paraguas, ¿no? Cambiamos la estructura de pórtico, así, pam, 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 hacer, y no es este de aquí, ¿no? Entonces, cuando pasas por delante del edificio, esto te enfoca aquí y te enfoca aquí, ¿no? Y no te hace el frontón enfocándote en medio, ¿no? Después surgió que teníamos que protegernos un poquito más de
y lo que era un paraguas en ciertos puntos se transforma en bajamos la ala para protegernos, ¿no? Pero es esta idea, ¿no? Veis que en lugar de enfocar, si hubiéramos seguido lo mismo, aquí llegamos y hacemos como la puerta de la iglesia, ¿no? Y en cambio de esta manera enfocamos más la esquina y esta zona, ¿no? Lo que pasa es que aquí ya vamos, al final bajamos todas estas partes para recoger un poco más las paradas, ¿no? Entonces, y esto entra hacia adentro, ¿no? Para proteger la lluvia y los vientos. Pues primero no querían cerrar, después nos pidieron cerrar, hicimos unas rejas que se convierten en bancos, ¿no? Y yo creo que ya está, he acabado. ¿He acabado bien de tiempo? Magnífico, arquitecta, muchas gracias. Hay preguntas, ¿no? Ahora. Sí, ¿me escuchan? Sí, Enrique, perfectamente. ¿Qué tal? Pues Carmen, muchísimas gracias. Extraordinaria presentación. Magnífica obra. Magnífica. Yo le comentaba en la invitación que no me imagino tu obra sin el lugar donde está plantada. Tiene una pertenencia a su entorno extraordinariamente fuerte y decidida, que me parece una magnífica lección para todos nosotros, donde a veces hay una tendencia muy extraña de diseñar objetos como si fueran la Estación Internacional Espacial que flota en torno a la Tierra, ¿no? Aquí no, aquí pertenecen, llegan para quedarse. Ya después me comentarás cómo está eso de los pabellones que después se lo mueven a otro lugar, allá en Melbourne. Es otro tema, ¿no? Lo estamos pasando un poquito mal porque este pabellón ahora se mueve a otro lugar y la gente del ayuntamiento no ha entendido el pabellón y estamos allá peleando. Con el coronavirus no he podido ir, he tenido reuniones con el ayuntamiento, no sé cómo va a acabar porque no entienden nada. Esperemos que bien, qué bárbaro. Quiero aprovechar también para darle las gracias a nuestro mutuo amigo David Cámara, que fue el que permitió este afortunadísimo enlace para todos nosotros de tenerte enfrente. Pero bueno, no quiero quitarle tiempo a muchas personas que quieren conversar contigo directamente y le paso por favor los controles aquí a Tony Rodríguez para que nos auxilie con eso. Gracias, Carmen. Muchas gracias, arquitecta. Hay muchísimos comentarios de elogio de su obra. Se los haremos llegar con mucho gusto. Quiero centrarme en las preguntas y nuestro auditorio ha estado muy activo. Algunas de ellas las han ido votando y comentando. Quiero empezar dándole el micrófono a la que fue la más votada, la de Jorge Armando Ávila. Jorge, si estás por acá, ya tienes permiso de utilizar el micrófono y hacerle tu pregunta al arquitecto. Solo desmuteate, por favor. ¿Me escuchan ahí bien? Perfectamente. Muy bien, pues muy buenas tardes, supongo que buenas noches, donde está la arquitecta. Sí, ya son casi las 9. Casi las 9 de la noche. Pues felicitarle, arquitecta, la verdad tengo una gran admiración por su trabajo. Me llama mucho la atención la forma, pues, tan brillante del manejo volumétrico. Y en relación a eso, ya que yo soy un poco maniático del orden y de la volumetría, ¿utiliza usted algún tipo de patrón, módulo, proporción para relacionar estas medidas, estos ángulos, estas caras y estas aristas de los volúmenes? No, trabajo mucho con maquetitas. Ajá. Yo ya te digo, siempre lo que buscamos, siempre empiezo los proyectos yo con esquemas, ¿no? Esquemas claros, esquemas que tienen que resolver el programa bien y tienen que entender el lugar. Y después ya ponemos a trabajar con el programa, lo entramos ya en medidas, pero inmediatamente empezamos ya con pequeñas maquetitas y allá percibes muy bien el juego volumétrico, el juego plástico. No, es como muy... No sé, libre, pero claro, es que
a mí me preocupa muchísimo el programa, me preocupa muchísimo que las cosas funcionen. Entonces, las medidas también me las dan el movimiento de la gente, los ámbitos que el programa necesita, ¿no? Y después los contextos. Lo que no tengo prejuicios y yo la geometría es algo que utilizo, pero no me siento nunca intimidada por ella. No. Ok, pues muchas gracias y muchas felicidades, arquitecta. Es brillante su trabajo. Gracias. Gracias. Gracias, arquitecta. Continuamos con la siguiente pregunta por parte de una profesora nuestra también, así como Armando, Carla Gómez. Y paso a cederle el micrófono. Adelante, Carla. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Muy bien. Buenas tardes, arquitecta. Bueno, de antemano agradecer por la ponencia y compartirnos su experiencia. La verdad es que fue sumamente interesante el que nos haya compartido el desarrollo, el diseño y la construcción del proyecto o de los proyectos como tal. Bueno, y mi pregunta va enfocada hacia ello, ¿no? En resaltar lo interesante de las propuestas, sobre todo en las formas geométricas que son básicas, en figuras geométricas básicas, sin embargo tiene una fuerte composición volumétrica, una fuerte en solución funcional e incluso estructural, ¿no? Sobre todo estructural. Sí. Y todo esto cumpliendo con el requerimiento de los proyectos. Creo que es algo que siempre se ha discutido, que siempre ha habido cierta polémica sobre ello, ¿no? Sobre cómo funciona, sobre cómo tiene esa relación entre forma y función. Por lo que mi pregunta sería esta: ¿cuál es la postura que usted maneja en relación a esto? Forma, función, volumen y estructural. Todo al mismo tiempo. Fíjate que os digo que no paro hasta encontrar un esquema que lo resuelve todo. O sea, es un esquema que está resolviendo ya la estructura, el programa, cómo se organiza, y que me va a dar juego a encontrar una forma formal. O sea, es todo muy... Si analizáis los proyectos, son muy simples. Cada uno... fíjate, hablamos de Cube, de Caixa Forum, son 2 cuadrados que se cortan. Después tú lo ves y no lo dirías nunca, pero la planta son exactamente 2 cuadrados se cortan formando un cuadrado en medio que es el pilar que lo aguanta todo. Después la masana son 2 Ls, 2 Ls que dejan un atrio en medio, 2 Ls que después en volumetría, en alturas se dislocan, ¿no? Pero es muy simple. En el momento que la cosa está muy simple, puedes jugar sin complicarlo, ¿no? Melbourne es 2 planos que se doblan y se cruzan, y que se aguantan con los montículos. Es todo muy, muy, muy simple. A ver, podríamos decir que la geometría de las villas en el hotel es un poquito más complejo. No, es el muro que se va doblando para hacer cobijo a las viviendas. Pero yo tenía un muro, un escalón, ¿no? de muro, y entonces cojo este muro y me atrevo a ir haciéndole formas. Para que me vayan haciendo estas pequeñas viviendas semienterradas y con el techo de jardín. Claro. Siempre todas las soluciones son muy simples, no muy simples. Claro, por eso quería destacar estos puntos, porque creo que cuando vemos sus primeros bosquejos son figuras geométricas muy básicas que se intersectan, que se sobreponen, y ya posteriormente esto se va complejizando al proporcionarle usted la solución, ¿no? Sí, pero fíjate que no es tanto geometrías simples, sino esquemas simples. Esquemas. Son conceptos simples que se pueden explicar por ejemplo, el de Caixa Forum sí que son 2 cuadrados exactos, 2 cuadrados, uno más grande que otro, que se entrecruzan. Caixa Forum era muy matemático. Además, como yo estaba suspendida, no podía, si no tenía espacio para hacer las salas de conferencias, no podía sacar un bulto. Tenía que ser todo muy matemático y casó.
Fíjate que el encargo me llega que estaba en Nueva York. Y me dieron un mes para hacer el proyecto, poquísimo. Sí. Yo me tiré una semana de este mes, una semana en Nueva York, yo sola, haciendo pequeños esquemas, pero yo trabajo a mano y yo llego al estudio con este esquema y digo a mi gente, hemos de mirar si cabe todo aquí, porque si no cabe, esto no sirve y no hay tiempo para pensar otra cosa. Me quedaban 3 semanas nada más. Pero como gracias como a los espíritus, cuadró perfectamente. O sea, exactamente encima de la sala pequeña, pusimos las salas de conferencias y las salas de taller de los pequeños y cuadraba perfectamente. Entonces, este sí que son geometría, pero los otros, las geometrías son... No es el concepto más, es el esquema más. El esquema conceptual, claro. No soy esclava de un cuadrado, de un rectángulo, de un triángulo, para nada. La geometría está al servicio de intenciones, ¿no? Claro, agradezco la respuesta y la verdad creo que se lo va a resaltar porque de pronto como arquitectos y como profesores es algo que debemos de incentivar, ¿no? Que la forma no está peleada con una forma básica, tampoco con una forma compleja, simplemente que funcione y que tengas bien planteado buenas intenciones al respecto, ¿no? Muchísimas gracias. Pues, a ti. Arquitecta, es sumamente difícil elegir preguntas de las que nos han formulado, todas son muy buenas, están muy votadas. Sin embargo, para cerrar esta sección de preguntas y respuestas, sí me voy a permitir pedirle a Luz Alpizar que nos la formule. Adelante, Luz. ¿Nos escuchas? Está cerrado el micrófono. Ya le permito. Buenas tardes. Adelante, Luz. Buenas tardes. ¿Qué tal, arquitecta? Hola, buenas tardes. Un placer conocerla. Realmente su trabajo. Yo no te veo, pero también escucharte. Dime. No se preocupe, arquitecta, está muy bien. Bueno, en primer lugar, quería preguntarle, ¿cómo ha sido para usted la participación dentro de lo que es el proyecto de diseño y lo que ha sido, pues, construir y desarrollar los diferentes proyectos en el papel femenino? Bien sabemos que ha sido complicada nuestra participación como mujeres y pues usted tiene una trayectoria muy amplia y ha trabajado en diferentes países. México se caracteriza mucho por el tema de que vivimos en una sociedad muy machista. Entonces, a nosotros nos cuesta mucho trabajo desenvolvernos y en un iniciar ahora sí que nuestro trabajo con el personal en obra. ¿Para usted cómo ha sido? Bueno, la verdad es que no quiero pensar mucho, o sea, yo me centro en la obra que hago, dificultades siempre tienes. Yo te he de decir que en México he caído con unos clientes que me aprecian mucho y yo me siento súper cómoda con el constructor. O sea, mi experiencia con México ha sido muy agradable. Continúo con ella. He tenido algún proyecto, pero mis clientes de toda la vida tenemos una relación muy fuerte, casi familiar, y me he sentido siempre muy respetada, muy respetada. Continúo sintiéndome muy respetada, muy querida. Entonces no me he sentido nunca la mujer de la que dudan de ella, ¿no? En México. Mi trayectoria pues ha sido difícil, como que voy a explicar. Además, habiendo sido socia de Miralles, haber roto con Miralles en una sociedad que en aquella época, ahora hay muchas parejas trabajando juntos, pero en aquella época no había nadie. Nos hicimos muy amigos de Peter y Alison Smithson porque nos identificábamos y Peter y Alison también se identificaban con nosotros y nos querían y nos mimaban. Pero en aquella época no había nada y cuando nos rompimos la relación
pues a mí se me hizo bastante apartheid, muy, muy fuerte. Bueno, a mí solo me ha interesado trabajar, a mí solo me ha interesado hacer cosas de las cuales me sentiría orgullosa y me centro en esto. Siempre digo, bueno, nacido mujer, pero si hubiera nacido coja y medio ciega, pues también tendría dificultades, pero no por eso me hubiera quedado sin actuar. Yo actúo con las dificultades que sean y cada vez son menos. O sea, en obra cada vez veo más mujeres, en el estudio unas mujeres que tengo cada día hace unos años no eran tan bravas como son ahora. O sea, es algo que no hay vuelta atrás, o sea, no hay que pensar demasiado. Yo a veces cuando hablan del feminismo, de que digo yo quiero que me den lo que me merezco, no quiero que me regalen nada. Me han quitado muchas cosas, ¿no? Pero lo que me dan, no quiero que me lo den por ser mujer. Lo que me dan, me lo han de dar porque soy una buena arquitecto. Claro. Sí, muchísimas felicidades y muchas gracias por contestar mi pregunta. A final de cuentas, creo que estamos en este barco precisamente por eso. Pero ganamos poco a poco. Yo os digo que trabajéis, intentad ser... que toca trabajar más, que las mujeres tenemos que trabajar más para demostrar lo mismo, seguro. Pero mañana será menos que hoy. Y hoy es muchísimo menos que el ayer casi de hace 2 días. Claro. O sea, no hay vuelta atrás. Concentraros en trabajar mucho. Demostrar que la sociedad nos necesita, que somos muy válidas y que la sociedad nos necesita. No es que nos lo merezcamos o no nos lo merezcamos, es que nos necesita. Necesita nuestra sensibilidad, necesita nuestra manera de entender el mundo. El mundo se ha hecho muy abstracto, necesita de la sensibilidad de las mujeres. O sea, no es reivindicarlo, nada, es demostrar que ellos vean que sin nosotros el mundo se va a la porra. Sí, muchas gracias, arquitecta. Muchísimas gracias por su respuesta, arquitecta. Estamos seguros de que muchas preguntas muy valiosas quedaron en el tintero. Lamentablemente el tiempo, sí, igual me ha alargado mucho, sí, ¿no? Nos hemos alargado un poco, pero se las haremos llegar todas, todo el resto de las preguntas una vez que finalice nuestro evento. Le cedo la palabra a nuestro director. Gracias, Tony. Gracias nuevamente, Carmen. Es un trabajo extraordinario. Hay muchísimas cosas que yo también quisiera seguir comentando y todos, pero bueno, en respeto a tu tiempo y al programa, pues nada más me resta entregarte de parte de la universidad y de la escuela, de todo el equipo, del gran equipo que ha hecho posible esto, pues un reconocimiento que de manera electrónica te lo mostraremos ahora y después lo tendrás. La Náhuac Mayab otorga el presente reconocimiento a la arquitecta Carmen Pinós Desplat por su valiosa participación como ponente en el Congreso Internacional de Arquitectura 2020 en Mérida, Yucatán, octubre de este mismo año. Este reconocimiento está firmado por nuestro vicerrector académico, el doctor Narciso Acuña González, y por un servidor, Enrique Duarte. De veras no tengo palabras, Carmen, para darte las gracias por esta maravillosa muestra. En particular, nosotros, como muchas otras ciudades mexicanas, teníamos algunos contextos muy rígidos, muy protegidos, cuya intervención allá es duramente sancionada por las instancias correspondientes, que no lo hacen en mal o por mal, sino con un afán de proteger precisamente de una mano insensible de quienes puedan intervenirlos. Sin embargo, tú, por ejemplo, en la Plaza Gardenia, intervienes además de una manera muy virtuosa, ¿no? En 3 frentes de esta plaza y le das un carácter mucho más rico. Cuando las preexistencias, por supuesto, las preexistencias es algo que yo creo que hay que respetar, pero por supuesto, cuando
la persistencia puede mejorarse como esa destreza que has mostrado. Hombre, pues yo creo que bienvenida la intervención, bienvenida la aportación. Y yo creo que es lo que haces en esa plaza, como en muchos otros lugares donde has tenido oportunidad de trabajar. Nada más que pues, darte las gracias y esperar que nos podamos volver a encontrar de esa manera, y por supuesto está pendiente la visita a la que ya te habíamos invitado. Muchas gracias, muchas gracias. A vosotros, y espero veros. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, y continuamos, tenemos dentro de un rato a Julio Lorenzo Palomera y más tarde a Pancho Serrano, que seguramente conoces. Entonces, pues tú estás atentamente invitada a continuar con lo que pasa que pobre tengo, ya son las 9, tengo aquí una chica. Es madrugada además contigo. Tengo que decirle que se vaya. Claro, Carmen. Porque está aquí en el estudio. Muchísimas Bueno, sí, ya es un poco tarde, después de haber estado trabajando todo el día, estoy un poco ya cansada, me voy a retirar. Claro, Carmen. Pero nos vamos a conocer. Esperemos que sí sea pronto. Gracias, felicidades. Vale. Hasta luego. Adiós, gracias. A nuestro amable auditorio le recordamos que se quede con nosotros.